Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. La meditación de hoy es: ¿conoces la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Para usted? Veamos, los comentaristas de la Biblia han debatido, minimizado, exagerado y discutido sobre el significado de las palabras de Jesús. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino que quieras tú. En esta oración, durante siglos, sí. ¿En qué oración? En Mateo 26:39. Si la Biblia nos dice, eres amado con amor eterno y te rodean sus brazos eternos, encontramos tantas personas que hacen preguntas relacionadas con este tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay tantas cosas que la Escritura nos enseña con respecto a descubrir la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. Y es evidente el hecho de que la voluntad de Dios nos lleva al gozo inefable. Permítame leerles extractos de dos testimonios que he encontrado en la biografía de Amy Carmichael, titulada Una oportunidad de morir. Fue una misionera reformadora social en la India. ¿Saben? Duró 55 años en ese ministerio, abriendo orfanatos y predicando el evangelio especialmente a las mujeres y a los niños que en esa época estaban muy desprotegidos. Ella era una cristiana presbiteriana. Tuvo un accidente cuando tenía 63 años ejerciendo su ministerio. La consecuencia es que la dejó fuera de servicio por invalidez, por así decirlo. Algunos pueden pensar que Satanás la atacó o que cayó en desgracia, pero Dios puede convertir las situaciones difíciles en algo bueno, ¿saben? En bendición. Al mirar Deuteronomio 23:5, nos reafirma lo que estoy diciendo. Él, nuestro amado Dios, puede convertir una maldición en una bendición. Retomo que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y se cumple con aquellos que estamos verdaderamente comprometidos con Él. Saben que esa invalidez la confinó a su habitación durante el resto de su vida, que fueron más o menos 20 años. Y es que la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina hacer en su tiempo de su eterno presente. Ay, que no podemos entender. Es algo espiritual, no físico. Pero mire, ¿qué hacía ella? No se sumergía en su amargura, no, sino que decía que ella oraba diciendo, tu bondad, Señor, o tu paciencia, Señor, concédamela. Esa era la señorita Amy, iniciaba su oración. Cuando necesitaba bondad o paciencia, se preguntaba por qué el Señor le permitía este tipo de discapacidad, ya que se alejaba de aquello para lo que Dios la había enviado. ¿Será que no nos pasa a nosotros lo mismo? Estamos ejerciendo un ministerio, trabajando de lleno en él, pero algo nos frena. ¿Qué tienes tú que decir, mi bendecido? Muchos de ustedes en este momento pueden tener una profunda confusión en una pregunta como esa. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Por qué sufrió así Amy? Si sabemos que Dios nunca permitirá que nada interfiera con su propia voluntad, excepto nuestra propia voluntad.
por más loable que sea, como también podemos escoger ir por nuestro propio camino. Pero mire lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Mas cuando hemos ofrecido nuestra voluntad a Dios y hemos hecho una total rendición a Él, entonces absolutamente nada en el cielo o en el infierno o en medio de la tierra puede impedir que la voluntad de Dios sea hecha efectiva en cada uno de nosotros. ¿Acaso un desastre, la muerte, la enfermedad, las pruebas, los problemas de día a día, o tal vez un encarcelamiento? Nada puede interponerse entre nosotros y la voluntad de Dios. Y mire que en Romanos 8, 38, 39, Pablo hace una declaración lleno del Espíritu Santo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengámoslo por seguro que Él perfeccionará lo concerniente a ti o a mí, y lo hará a su manera. En tus oraciones estás dispuesto a decirle a nuestro Padre: Señor, hágase tu voluntad en lo que yo te pido. Así que aunque desde un punto de vista humano parecía que el accidente de Amy era una terrible interrupción de la obra que ella pensaba que Dios le había llamado a hacer, ya no podía ser la madre activa de esa familia tan grande y numerosa de niños de la India. Pero Dios tenía un trabajo para ella, digamos un trabajo extra, que solamente ella podía hacerlo. Dios la iba a usar como una inválida en su cama, y ¿saben? De hecho, escribió más de 20 libros. Se dice que hay 36 libros de ella. ¿Dónde los escribió? En su habitación, postrada en su cama. ¿Y qué libros? Mensajes, levantar el ánimo y reafirmar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles que además siguió siendo la directora de la obra durante muchos años. Así que diríamos, como dice Hebreos 10:23, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Lo creemos? Si confiamos en Él, dejamos que se haga su voluntad. Hermanos, este versículo invita a todos nosotros, a los que estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, a mantener la esperanza en las promesas de Dios y a confiar en su fidelidad, incluso en momentos difíciles. La expresión mantengámonos firmes en el idioma original significa aferrarnos o adherirnos firmemente. Para finalizar esta parte, les quiero comentar que en el libro La vida oculta de la oración, escrito por D.N. Mack, extrae la siguiente frase que me llamó mucho la atención, y espero que ustedes también. Y dice: y cabalga sobre la tormenta el mar. ¿Qué será eso? Cuando nos estamos refiriendo a este tema
nadie conoce la voluntad de Dios. Sus misterios son como sus pasos en el mar. Sí, así es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has visto pisadas en el mar? Bueno, ¿saben? Dios puede dejar las huellas de sus pasos en el mar y cabalga sobre la tormenta. El mar y la tormenta pueden ser los vehículos mismos de la voluntad de Dios. Si no, veamos lo que nos enseñó el Señor en el libro de Job. La conclusión es que debemos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. ¿Cómo estás tú? ¿En qué situación te encuentras? ¿Le has clamado al Señor? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Le has dicho, Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía? Tú conoces mis necesidades. También nos enseña que Dios es amoroso, bondadoso y sabio, y que nos ama incluso cuando sufrimos. Cuando yo estaba postrado en una cama, me di cuenta que aunque nadie me visitaba en ese momento, no me sentía solo. Y esa compañía me hacía mantenerme fuerte ante las circunstancias que estaba viviendo del cáncer. Y saben, apliqué la palabra de Dios, que fue como una llave que me dio fortaleza. Y recordé cuando leía y creo en el versículo que dice, porque yo sé a quién he creído, que su palabra dice, yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi vida. Las circunstancias de mi vida son los signos visibles de la realidad invisible del misterioso obrar de la voluntad de Dios. Y el resultado es mantenerme en victoria, ¿sabe? ¿Acaso tú no puedes estar experimentando esto mismo? Repito, pongan mucha atención, por favor. Sus circunstancias de su vida son los signos vitales o visibles. Son los signos visibles de la realidad invisible del misterioso obrar de la voluntad de Dios. No miremos las cosas como las mira el mundo. No, la voluntad de Dios y su pensamiento están por encima de su creación, de lo que vemos. Su voluntad es sumamente espiritual, pero que nos da resultados de victoria en este mundo. Recordemos la obra de mi Señor Jesucristo. ¿Y con qué empecé? Con el versículo de Mateo 26, 39. Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Esto nos quiere decir que sin mi Señor Jesucristo, sin estar bajo su señorío, no podemos hacer la voluntad del Padre. Él es el modelo, si lo podemos decir así, de hacer la voluntad de Dios, porque Él lo hizo. Él nos lleva por el camino de la santificación. Si tú y yo queremos avanzar en el camino de la santificación, debemos hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que está en ti y en mí? Cuando nos dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Volveremos para terminar este tema, y en lo que a mí corresponde, ha sido una gran bendición direccionar mis oraciones. Hasta pronto.